David Ben Gurión, nacido como David Grun el 16 de octubre de 1886 en Plonsk, entonces parte del Imperio Ruso, actualmente Polonia, es ampliamente reconocido como uno de los padres fundadores del Estado de Israel. Su vida y carrera se caracterizaron por un compromiso inquebrantable con el sionismo, un liderazgo pragmático y la búsqueda constante de la autodeterminación del pueblo judío. La visión y las acciones de Ben Gurión fueron fundamentales para establecer las bases políticas, sociales y militares del Israel moderno, convirtiéndolo en una de las figuras más influyentes de la historia judía del siglo XX. La infancia de Ben Gurión estuvo marcada por la influencia del pensamiento nacionalista judío. Creciendo en una familia judía devota, estuvo expuesto tanto a las enseñanzas tradicionales judías como al movimiento sionista emergente. Desde joven, se involucró activamente en grupos juveniles sionistas, donde desarrolló un profundo sentido de propósito centrado en la idea de crear un hogar judío en Palestina. Esta visión permanecería como fuerza guía a lo largo de toda su vida. A los 20 años, emigró a Palestina, entonces bajo control otomano, motivado por el deseo de participar directamente en el proyecto sionista, y adoptó el nombre hebreo Ben Gurión, simbolizando su dedicación a una renovada identidad nacional judía. Al llegar a Palestina, Ben Gurión se involucró profundamente en las actividades de asentamiento judío y en la organización laboral. Inicialmente trabajó como agricultor en las duras condiciones de los primeros asentamientos sionistas, demostrando un compromiso personal con la ética laboral sionista, que enfatizaba tanto el trabajo práctico como la autosuficiencia judía. Sus habilidades organizativas y claridad ideológica pronto lo llevaron a ocupar cargos de liderazgo en la Histadrut, la Federación Laboral Judía, que se convirtió en una institución clave para el desarrollo de la comunidad judía en Palestina. Bajo su influencia, la Histadrut no solo promovió los derechos de los trabajadores, sino que también desempeñó un papel central en la creación de infraestructura, sistemas educativos y redes de defensa esenciales para el futuro Estado. La carrera política de Ben Gurión comenzó a consolidarse durante el periodo del mandato británico, cuando emergió como líder de la Agencia Judía, la organización cuasi gubernamental que representaba los intereses judíos en Palestina. Se destacó por su enfoque pragmático, equilibrando con frecuencia sus compromisos ideológicos con las complejas realidades geopolíticas. Por ejemplo, aunque estaba firmemente comprometido con la inmigración y los asentamientos judíos, también comprendía la importancia de negociar con las autoridades británicas y manejar la relación conflictiva con la población árabe. Este pragmatismo definiría más tarde su enfoque de la construcción del Estado y del liderazgo. El momento decisivo en la carrera de Ben Gurión llegó durante los últimos años del mandato británico, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. La masacre de millones de judíos europeos subrayó la necesidad urgente de un Estado judío soberano. Ben Gurión abogó incansablemente por el apoyo internacional, presionando a Estados Unidos, Gran Bretaña y a la recién formada Organización de las Naciones Unidas para el reconocimiento de la soberanía judía. Su liderazgo durante este periodo estuvo marcado tanto por la urgencia moral como por el cálculo estratégico. Comprendía que el tiempo era crucial y que era necesario actuar con decisión para asegurar un hogar judío. Su determinación culminó en la histórica Declaración del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, en la que se convirtió en el primer ministro y ministro de Defensa. Durante su mandato como primer ministro, Ben Gurión se centró en la construcción de la nación, la consolidación militar y el desarrollo socioeconómico. Reconociendo que la supervivencia del nuevo Estado dependía de una defensa fuerte, priorizó la creación de las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, integrando diversos grupos paramilitares bajo un comando unificado. Su liderazgo durante la Guerra de Independencia de 1948 fue decisivo. A pesar de los recursos limitados, Israel logró defender su soberanía frente a múltiples ejércitos árabes invasores. La insistencia de Ben Gurión en la planificación estratégica, la disciplina y la autoridad centralizada fue crucial para garantizar la supervivencia del Estado naciente.
Igualmente significativas fueron las políticas domésticas de Ben-Gurión, orientadas a forjar una identidad nacional cohesionada entre la diversa población judía. Los primeros años de Israel se caracterizaron por un masivo flujo de inmigrantes de Europa, Medio Oriente y África del Norte. Ben-Gurión promovió políticas de integración, enfatizando la educación en hebreo, las obligaciones cívicas compartidas y proyectos colectivos de asentamiento, como los kibutzim y las ciudades de desarrollo. Aunque su enfoque a veces involucraba medidas estrictas y decisiones controvertidas, como priorizar la seguridad y la construcción estatal sobre ciertas libertades individuales, creía que unas instituciones fuertes y la cohesión social eran esenciales para la supervivencia de la joven nación. Ben-Gurión también fue un visionario en el ámbito del desarrollo económico. Impulsó la industrialización, la expansión agrícola y el avance científico como medios para garantizar la autosuficiencia de Israel. Apoyó iniciativas en gestión del agua, energía e infraestructura que sentaron las bases para el crecimiento económico posterior del país. Su enfoque en la educación y la innovación fomentó una cultura de investigación científica y desarrollo tecnológico que se convertiría en un sello distintivo de la sociedad israelí. A pesar de sus logros, el liderazgo de Ben-Gurión no estuvo exento de controversias. Su postura firme en materia de seguridad, la centralización del poder y su enfoque a veces autoritario generaron críticas entre rivales políticos y sectores de la población. Su manejo de la población árabe y de los refugiados palestinos tras la guerra de 1948 sigue siendo objeto de debate histórico, con académicos que analizan las dimensiones morales y estratégicas de sus decisiones. No obstante, incluso sus críticos reconocen su excepcional capacidad para combinar liderazgo visionario con gobernanza práctica en un contexto de enormes desafíos. Tras retirarse inicialmente de la política en 1963, Ben-Gurión continuó ejerciendo influencia en la vida pública israelí, particularmente a través de sus escritos y discursos sobre seguridad y gobernanza. Permaneció como defensor de estrategias de defensa proactivas y mostró un interés constante en el desarrollo del desierto del Negev, reflejando su creencia en el poder transformador del esfuerzo humano y el asentamiento. También abordó cuestiones relacionadas con la política nuclear, la seguridad regional y la sostenibilidad a largo plazo del Estado, demostrando su continua implicación con el futuro estratégico de Israel. Ben-Gurión falleció el 1 de diciembre de 1973, dejando un legado complejo y duradero. Es recordado como un padre fundador de Israel, un pragmático con visión de futuro y un líder cuya determinación y previsión moldearon la trayectoria de la autodeterminación judía en el siglo XX. Su énfasis en instituciones fuertes, preparación defensiva y cohesión nacional creó un Estado resiliente capaz de sobrevivir a amenazas existenciales. Al mismo tiempo, su vida refleja los dilemas morales y políticos inherentes a la construcción de un Estado, particularmente en un contexto de conflicto y diversidad. Al evaluar la importancia histórica de Ben-Gurión, es esencial reconocer tanto sus logros como los desafíos de su época. Supo navegar la compleja interacción entre ideología, geopolítica y realidades sociales con notable habilidad. Su compromiso con la causa sionista, combinado con un entendimiento práctico de la política y la sociedad, le permitió transformar un sueño largamente sostenido de soberanía judía en una nación funcional y soberana. Más allá de sus logros políticos inmediatos, la visión de Ben-Gurión de una sociedad autosuficiente, innovadora y cohesionada sigue influyendo en la política y la identidad de Israel hoy en día. En conclusión, David Ben-Gurión se erige como una figura central en la historia del Israel moderno y del pueblo judío en general. Desde su temprano compromiso con los ideales sionistas hasta su liderazgo en la creación del Estado de Israel, ejemplificó cualidades de determinación, pragmatismo y visión estratégica. Sus políticas y decisiones sentaron las bases de las instituciones políticas, capacidades defensivas y desarrollo socioeconómico de Israel. Aunque su liderazgo implicó decisiones difíciles y generó controversia, su legado perdurable reside en la realización de un hogar judío y en el establecimiento de un Estado resiliente y dinámico. La vida de Ben-Gurión es un testimonio del poder transformador de un liderazgo basado en la visión,
la estrategia y un compromiso inquebrantable con la identidad nacional. Sus contribuciones continúan siendo un punto de referencia central para académicos, políticos y ciudadanos interesados en comprender los orígenes y el desarrollo del Estado de Israel, asegurando su lugar en la historia como uno de los líderes más trascendentales del siglo XX.